Hola y bienvenidos a Tú Puedes Hacerlo. En el video de hoy transformaremos una silla rota de playa en algo que te sorprenderá. Si quieres ver cómo lo hacemos, quédate a ver este video. Esto era inicialmente una silla de playa, la cual, como pueden ver, se rompió. Pues ya prácticamente es imposible repararla porque la pieza se rompió en dos partes. Entonces vamos a aprovechar los tubos de esta silla de playa para crear algo y reciclar esta silla. La estructura de tubos está unida simplemente por remaches, entonces lo que tenemos que hacer es, con un taladro y una broca del diámetro adecuado, vamos a taladrar o vamos a rebajar estos remaches para ir separando los tubos uno a uno. Si te está gustando el video, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle clic en la campanita para que recibas notificaciones de los videos más nuevos. Ok, en este punto ya tenemos separados todos los tubos. Notarán que todos los tubos son del mismo largo, pero de acuerdo al diseño que nosotros vamos a crear, vamos a necesitar cortar los tubos en diferentes largos. Vamos a aprovechar que estos tubos ya tienen la perforación donde iban unidos los remaches para armar el proyecto de este video. Para cortar los tubos podemos utilizar diferentes herramientas. Uno de ellos es una cegueta para metal. O en mi caso en particular voy a usar un cortatubos. Esta es una herramienta económica que se puede encontrar en la mayoría de las ferreterías y nos permite cortar un tubo, además con un corte muy limpio y recto. El cortatubos lo pueden encontrar en diferentes marcas y precios. Solamente asegúrense de buscar o comprar el cortatubos adecuado al diámetro del tubo que vayan a utilizar. Simplemente vamos a colocar el cortatubos en el tubo y vamos a hacer unos giros y a la vez vamos a presionar o vamos a apretar un poco la tuerca que tiene en un extremo para que esto poco a poco vaya cortando el tubo hasta obtener un tubo limpio como el que estamos viendo. Para este diseño en especial yo decidí que los tubos fueran de diferente largo, entonces vamos a cortar un tubo un poquito más corto que el otro para que el diseño sea un poquito más llamativo y además va a variar un poco el tono de cada tubo. Vamos a hacer marcas sobre los tubos para posteriormente hacer los cortes y obtener, en mi caso vamos a obtener 4 tubos de un largo y 4 un poquito más largos que los anteriores. Para posteriormente hacer los cortes respectivos en cada uno de los tubos. En caso de que no tengan una silla usada o rota, pueden comprar tubo metálico y hacer los mismos cortes con el cortatubos o con la cegueta para metal y van a crear el mismo proyecto. Lo único que van a tener que hacer es unas perforaciones que más adelante les voy a mostrar la forma sencilla de hacerlos. Aquí pueden ver la diferencia del largo de los tubos. Esto es a libre diseño, cada quien puede crear el diseño que más le guste. Va a variar un poquito el tono de acuerdo al grosor del tubo y al largo, pero en este caso la diferencia es mínima, entonces va a ser casi lo mismo.
Como les comenté anteriormente, como estamos reciclando estos tubos ya vienen con una perforación donde estaban unidos o por donde pasaban los remaches. Esta perforación la vamos a aprovechar para pasar el hilo. Aquí tenemos ya todos los tubos cortados, 4 y 4. Al final decidí agregar los recortes de los mismos tubos para crear un diseño más atractivo. En el caso de que ustedes compren tubo y necesiten perforar, existen herramientas como este punzón que simplemente van a hacer presión sobre el tubo. Este punzón les va a crear una pequeña marca que va a evitar que la broca al perforar se le resbale, sobre todo tratándose de una superficie que no es plana, y con esto les va a facilitar muchísimo el poder perforar los tubos. Para perforar el tubo como tal, les recomiendo que busquen una superficie como la que están viendo, o pueden usar una prensa de mesa de banco para que puedan sujetar el tubo y no se gire al momento de perforar. Posteriormente vamos a utilizar este material. Aquí en México se conoce como MDF. Es un material comprimido. En esta parte recuerden que el canal está diseñado para que cualquiera pueda hacer los proyectos. Si ustedes no tienen la herramienta adecuada o la herramienta que les voy a mostrar, siempre pueden acudir a un carpintero o a alguien que les pueda hacer los cortes de las figuras que vamos a necesitar. Y el diseño es completamente libre. Yo decidí cortar círculos, pero pueden cortar octágonos, hexágonos, dependiendo de la cantidad de tubos. Y el diseño es completamente libre. La herramienta que yo voy a utilizar es una herramienta eléctrica con un aditamento que permite crear o cortar círculos de forma casi perfecta. Para esta herramienta necesitamos hacer una perforación inicial, por lo cual vamos a buscar el centro del material y posteriormente vamos a crear una pequeña perforación donde se colocará el aditamento o la guía para poder cortar el círculo posteriormente. El aditamento que estoy utilizando es como una especie de compás, lo cual nos permite fijar la herramienta eléctrica en un extremo, y con la guía que se coloca en la perforación podemos girar la herramienta para obtener un círculo prácticamente perfecto. La herramienta eléctrica a utilizar es una máquina Dremel y el aditamento se vende por separado, simplemente se va a enroscar en la máquina para posteriormente fijarse a la guía que se perforó en el centro del material. El aditamento también permite variar la altura o la profundidad de la broca cuando necesitamos hacer cortes que no lleguen hasta el fondo del material. Esto se puede sustituir también con un router para madera o en alguna carpintería pedir que les corten el material y continuar los pasos siguientes para finalizar el proyecto de este video. Como pueden apreciar, se obtienen círculos casi perfectos de forma sencilla. Posteriormente vamos a trazar o vamos a medir el siguiente círculo, que es un poco más pequeño que el diámetro del círculo superior, de forma que basándonos en el círculo más grande vamos a medir o calcular de qué tamaño necesitamos el círculo inferior. Y repetimos la operación para el corte del círculo más pequeño. Posteriormente vamos a cortar una pieza que irá en la parte inferior del proyecto. Yo me decidí por un rombo, aprovechando el sobrante de material, pero puede ser también completamente libre, puede ser otro círculo más pequeño, un óvalo o lo que a ustedes les parezca mejor para su proyecto en particular. Como se pueden dar cuenta, este material es bastante fácil de cortar. Podrían incluso cortarlo con una cegueta de madera, o cuando se trata de un material muy delgado que existe desde 3 milímetros, se puede cortar incluso con un cúter o una navaja. El MDF que yo estoy utilizando para el proyecto es un MDF de 9 milímetros, por lo cual sí necesitamos un poquito de herramienta
pero aún así van a poder cortarlo de forma muy sencilla. Posteriormente, para darle un acabado mejor a las piezas, vamos a hacer un lijado suave, básicamente para matar las rebabas o los bordes que hayan quedado imperfectos y tener un mejor acabado en las piezas. Ahora lo que necesitamos hacer es dividir el círculo más grande en partes iguales. Como en mi caso son 8 tubos, vamos a dividirlo en 8 partes iguales, pero si ustedes están utilizando menos tubos, van a tener que dividirlo en la cantidad de tubos. Esto es para buscar simetría y es importante para que también el proyecto quede bien nivelado. De otra forma, el peso le va a ganar probablemente a uno de los lados. A ambos lados de cada una de las marcas vamos a marcar unos puntos que posteriormente vamos a necesitar hacer unas perforaciones por donde vamos a pasar el hilo para unir los tubos del proyecto. Vamos a hacer perforaciones con una broca delgada en cada una de las marcas que hicimos para posteriormente obtener algo como esto. En cada una de las marcas vamos a tener 2 perforaciones y también la pieza, que en este caso fue un rombo, vamos a hacerle una perforación en la parte superior y el círculo más pequeño en el centro. Vamos a darles también una capa de pintura iniciando con un primario para que la pintura no se absorba por el material tan fácil y sea más fácil pintarlos. Una vez que tenemos ya todas las piezas pintadas y terminadas, yo me decidí por hacer más marcas en el centro para agregar los tubos que salieron de los recortes y obtener un diseño mejor. En este punto lo que estamos haciendo es, vamos a crear el soporte o de dónde se va a colgar el proyecto. De 4 puntos del círculo, de forma que quede simétrico y quede balanceado, vamos a pasar hilo y vamos a ir colgando posteriormente cada uno de los tubos. Como les comenté, además de los 8 tubos cortados, quise aprovechar los sobrantes del material, es decir, los recortes del tubo, y finalmente agregué todos al proyecto. Ok, en este punto ya solamente nos falta armar el proyecto final. Aprovechando que ya tenemos un soporte de donde colgarlo, vamos a colgar el círculo en alguna parte temporal, solamente para que nos ayude a colocar los tubos de forma más sencilla, colocando un solo hilo. Estoy usando hilo de pesca o hilo de nylon transparente. Vamos a colocar uno a uno los tubos, tratando de que sea lo más simétrico posible. Yo coloqué alternados un tubo corto, uno más largo, un tubo corto. La forma de pasar el hilo es más o menos como se ilustra en este dibujo. No se preocupen mucho porque los tubos no les queden nivelados. Eso lo podremos hacer al final, aprovechando que es un solo hilo el que une todos los tubos. Vamos a poder balancearlos al bajar o subir el necesario para que los demás queden nivelados con los otros. Aquí pueden ver cómo quedó más o menos el diseño. Quedó uno corto, uno largo y así alternadamente. Y más o menos quedaron balanceados. Sin embargo, como les comentaba, el balanceo lo podemos hacer al final. En el diseño original solamente iban los tubos largos, pero decidí agregar los recortes de los tubos más largos. Y ahora lo que voy a hacer es colocar los tubos más largos en la parte más cercana al centro. Es decir, hice otras marcas más cercanas al centro y ahí irán los tubos más largos. En este punto ya he terminado de colocar todos los tubos. Como les mostré en el dibujo, la forma de que pase el hilo es
entra por una perforación, baja el tubo, vuelve a subir, sigue a la siguiente perforación, baja y vuelve a subir. Ahora vamos a colocar el círculo más pequeño en la parte central de los tubos. Para esto vamos a pasar primero un hilo por el centro del círculo más grande o el círculo superior y vamos a dejarlo un poquito más largo porque vamos a necesitar nivelar el largo adecuado. Posteriormente, la pieza central vamos a fijarla por medio de nudos para que quede a una altura y posteriormente vamos a nivelar o vamos a fijar la altura de esta pieza con un pequeño alambre que vamos a colocar. Este alambre lo vamos a colocar en la parte superior, amarrado al hilo que sostiene la parte central o el círculo más pequeño, y con este vamos a nivelar la altura deseada del círculo más pequeño. Y además esto evitará que el peso del círculo haga que el hilo caiga, porque además en la parte superior no tenemos donde amarrarlo. Y finalmente vamos a amarrar o vamos a colocar también la pieza inferior, que en mi caso fue un rombo, para obtener el resultado final. Por último vamos a colocar un poco de silicón líquido en cada una de las uniones o perforaciones por las cuales pasa el hilo, sobre todo el hilo central, esto para evitar que en algún momento se deslice, sobre todo si la perforación quedó mucho más grande que el hilo y solamente están sujetándola los nudos. Como opcional podemos crear un gancho como este para colgar el proyecto en su posición final. Y este es el resultado final. De una silla de playa rota creamos una campana de viento. Si el video te gustó, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartir. Muchas gracias por vernos.